Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales, el estudio de los fósiles, aprendizaje esperado, explica que los seres vivos y el medio natural han cambiado a través del tiempo y la importancia de los fósiles en la reconstrucción de la vida del pasado. Te adentrarás al trabajo de los paleontólogos para conocer los rastros que han dejado los antiguos seres vivos a su paso, los fósiles. Los paleontólogos estudian en los fósiles las antiguas formas de vida, incluyendo su anatomía, fisiología, la evolución y los posibles ecosistemas de los que forman parte. Hacen investigación, divulgación, organizan, publican, excavan y cuidan colecciones. Realiza la actividad Los fósiles de la página 57 de tu libro de texto. Para interpretar las evidencias de los fósiles, se tienen que comparar sus características con las de seres vivos actuales y reconstruirlos para aproximarse a alguna información. El libro tiene un dato interesante. El estudio de los fósiles te permite conocer seres vivos y ambientes que ya no existen. Es como el trabajo de un detective que debe reconstruir una escena con las pistas que encuentra. El reto de hoy: consigue el material para realizar la actividad de los fósiles y elabora varios diferentes. Después imagina y describe cómo sería el lugar donde pudieron vivir esos organismos. Asignatura Historia. Roma, de una monarquía a un imperio, aprendizaje esperado. Describe los cambios en la vida cotidiana, la organización política y económica de Roma y las causas que permitieron su expansión. El primer paso para elaborar un reportaje es la selección del tema, el propósito, los destinatarios y un título que dé pistas de lo que abordarás. Recuerda que este tema se vincula con el aprendizaje esperado de español. El segundo paso es la elaboración de las preguntas que podrían responder al reportaje. Por ejemplo, se pueden plantear preguntas como: ¿quiénes fueron los etruscos? ¿Cómo surgió la civilización romana? ¿Cuáles son las características de los tres tipos de organización político-romana? Los etruscos fueron una civilización que recibió influencia de culturas como la griega y las orientales. No se sabe si fueron un pueblo autóctono, proveniente de Oriente o una mezcla de ambos, pero fueron muy importantes para la cultura romana. Se asentaron en un espacio delimitado por cuerpos de agua, el río Tíber y el mar Mediterráneo. Su ubicación les permitió crear medios de transporte, comercio marítimo y aprovechar los recursos brindados por el fértil suelo volcánico de la región. Tanto la organización social como la cosmovisión de los etruscos fueron retomadas por los romanos. El siguiente subtema es la fundación de Roma, Rómulo y Remo, entre el mito y la realidad. Las fuentes de consulta serían igualmente algunos libros como la Eneida de Virgilio. Según la leyenda, Roma fue fundada por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de Rea, Silvia y del dios Marte. Rómulo y Remo fueron abandonados a las orillas del río Tíber. Luego fueron encontrados y cuidados por una loba llamada Luperca. Ellos querían fundar su propia ciudad, pero no lograron ponerse de acuerdo. Los primeros habitantes de la ciudad que fundó Rómulo fueron bandidos, esclavos y delincuentes, y por eso las ciudades vecinas no permitían que sus mujeres se casaran con hombres de Roma. Rómulo hizo lo posible para garantizar los matrimonios y en consecuencia garantizar el futuro de su ciudad. Ideó un plan en el que secuestraron a las mujeres sabinas para formar familias. Aquí, por ejemplo, vemos una pirámide con la población que existía en Roma, la clase dominante, también los patricios, los plebeyos y los esclavos. El reto de hoy: escribe fichas de trabajo con la información de las páginas 45 y 46 de tu libro de texto, donde encontrarás información sobre la organización de la monarquía y la República Romana. Asignatura Español. Tema de interés sobre tu localidad. Aprendizaje esperado. Comprende e interpreta reportajes. Emplea notas que sirvan de guía para la escritura de textos propios, refiriendo los datos de las fuentes consultadas. Seguirás trabajando en la escritura de un reportaje de tu localidad. Debes de tener claro tu tema principal y los subtemas para enfocar la información
que tomarás de tus fuentes de consulta. En la medida que tengas claros tus subtemas, podrás identificar cuál es la información de utilidad para tu reportaje. Recuerda que una de las características del reportaje es la subjetividad. Reflexiona si la información que presentas para cada subtema es suficiente. ¿Y qué, cómo, cuándo y quiénes estuvieron involucrados? Para no extraviar tus fichas, es recomendable las pongas en algún fichero, caja de cartón de reuso, siguiendo un orden alfabético de acuerdo con el autor de la fuente consultada. Las fichas de trabajo son herramientas que te servirán para futuras investigaciones. La elaboración de este reportaje es un buen comienzo. El reto de hoy: elabora tu fichero con cartón o con material de reuso que tengas disponible. Asignatura Matemáticas. Cálculo del tanto por ciento en situaciones de compra y venta 1. Aprendizaje esperado. Cálculo del tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos. Aplicación de una fracción común o decimal. Uso del 10% como base. Actividad 1. Presta atención a la siguiente situación que vivió la señora Fernanda con sus hijos Felipe y Mariana al ir de compras y tener que tomar decisiones sobre la forma en que gastaban el dinero que habían ahorrado para esa ocasión. La señora Fernanda fue a comprar algunos artículos que necesitaba. Ella y sus hijos llevaba 1,500. A su hijo Felipe le iba a comprar unos tenis, los cuales tenían un costo normal de 700, y a Mariana le compraría una chamarra que tenía un precio con descuento de 405 pesos. Cuando estaban en la tienda se acordó que tenía que pagar el recibo de teléfono e internet de 450 pesos. Por esa razón pensó que de momento no compraría los tenis o la chamarra, pues era más importante pagar este servicio, ya que Felipe y Mariana lo necesitaban para sus clases y tareas. Sin embargo, se dio cuenta que por aniversario todos los artículos de la tienda tenían un 10% de descuento. ¿Qué se te ocurre que podrían hacer la mamá de Felipe y Mariana? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Qué puedes hacer para comprobar tu respuesta? ¿Cuál es el problema más importante que tienes que resolver? ¿Te das cuenta que en tu primer cálculo no consideraste el descuento del 10% para saber cuánto tendrá que pagar la señora Fernanda? El primer problema consiste en averiguar cuál es el costo final de los tenis con el 10% de descuento, sabiendo que su costo inicial es de 700 pesos. El reto de hoy: elabora una conclusión de lo que aprendiste en esta sesión. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!